Bien. No voy a hacer ninguna pregunta porque el Diego la hizo toda. Imagínense que le pregunten cómo está. El Diego la preguntó ya cómo está. Vamos a hacer espacio. Eso. Bien. Ese micrófono allá nomás. Ahí. Y un micrófono allá. Y estamos listos. Voy a pensar que voy a eso que estaba meditando cuando estaba ahí chocheando el Eric con su hijo Joás, como si Joás entendiera que está de cumpleaños. No, sí, no estoy matando el cumpleaños a nadie. Pero Benjamín estaba clarito, ¿no? Ay, Dios. ¿Cuántos años? ¿Un año? ¿Cuántos años tendrá Joás? ¿Cuántos años tendrá Joás? ¿Y cuál será su destino y su misión que el Señor ha puesto en el espíritu? Joás. Tenéis más. Estamos bendecidos de micrófono. Vamos envejeciendo. Todos. ¿Todos vamos envejeciendo? Amén. Oye, a algunos les cuesta más decir que va envejeciendo que otros. Y es normal y está bien. Pero el hombre celeste que está dentro de ti y de mí es eterno. Y es tan extraño las cosas de Dios, por eso son las operaciones extrañas de Dios, creo yo. Porque se ha puesto a pensar de que entre la carne va perdiendo más su poder, más grande en lo que va sucediendo en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, al final del día no importa, ¿cierto? Esto, sino que importa lo que hay dentro. Y a veces le damos tanta importancia a esto, y no me refiero al maltrato que yo le he dado a mi cuerpo por la comida, sino que estoy hablando yo al maltrato que le he dado a mi espíritu porque he puesto la carne sobre él. Los niños como Joás, como Benjamín, como Mateo, ya David me está mirando como David. Es que el espíritu de David me dice: a mí no me hay nombrado, cosas así. Tan claro, tan claro lo que deben realizar y lo que tienen que hacer. ¿Cuántos saben eso? Y por alguna razón, en algún momento, la carne se va apoderando tanto del hombre celeste que va contaminando su memoria. ¿Ah? Adelante, ¿alguien 2 asientos ahí? Por favor, alguien que le dé 2 asientos. No, asientos buenos para ellos ahí. Alguien, hermana Miriam, hermano Ernesto, denle asientos buenos ahí, por favor. Buenos asientos, denle buenos asientos. Eso, bienvenidos. Buenos asientos. Eso, muy bien, atento. Bienvenidos, siéntanse en su casa. Pero nosotros de repente, poco a poco, por la contaminación de este mundo, no es tanto, yo quiero que entiendan, no es tanto, si es así, la Biblia también lo dice así, pero no es tanto que se vaya tanto engrosando la carne. Más que eso, entramos en un tiempo de perder la memoria. Eso es todo. David está claro lo que tiene que hacer, y Joás tiene claro lo que tiene que hacer. Y si ustedes en el espíritu tuviéramos una revelación espiritual, ustedes podrían ver las conversaciones que ellos tienen, porque todavía se acuerdan del Padre.
nosotros no tenemos idea ni siquiera quién es el Padre. Y David lo tiene claro, Mateo lo tiene claro, Juan lo tiene claro. Y si nuestra fe no fuera tan miserable, tan pequeña, tan poco, y nuestra fe fuera tan elevada, lo más probable que David podría empezar a hablar y que Joab podría empezar a hablar de alguna forma en la pantalla y darnos toda una cátedra de lo que es el Padre. Porque lo tiene tan claro. Todos nacemos sabiendo quién es el Padre. ¿Cuántos lo saben eso? Pero de alguna razón se nos ha ido olvidando. Y terminamos olvidándonos de quién es el Padre. Hoy vamos a ir a Hechos 17:23. Hechos 17:23. ¿Sí? Ahí está. ¿No? En ti confiaré. Está buena, pero no es. Mira, le costó. Batalló, pero la letra lee. Dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción. ¿Y cuál es la inscripción? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. El gran problema de todos nosotros, que se nos ha olvidado quién es Dios. Se nos olvidó quién es Dios. Ustedes, todos los que están aquí, todos los que estábamos aquí, sabíamos quién era Dios. Estábamos con Dios. Éramos instruidos por el Padre. ¿Cuántos lo creen así? Y el Padre nos enseñó todas las cosas. Y nosotros teníamos una misión y cada uno de nosotros aceptó la misión, ¿cierto? Y llegamos a esta tierra clarito con la misión que cada uno de ustedes tiene que realizar. Todos los de aquí. Pero de repente nos vemos y vemos la indiferencia de cada uno de nosotros, pensando en otro lugar, comiendo algo, mirando al cielo, con los ojos que ya me le caen, tan distraído, no me importa, estoy tan sometidos en mis deseos, mis anhelos, no me gusta el hermano Luis, el Diego canta mal, no me gusta la música, y en cualquier otra cosa, menos en Dios. En mi trabajo, mirando para el lado, pero menos en Dios. Entonces algo sucede que se nos olvidó. El viaje es recordar. Este viaje en esta tierra se llama el viaje de los recuerdos. Y tú todos los días, cuando escuchas una predicación, un estudio, una enseñanza, es para que tú y yo empecemos a recordar. Nadie aquí puede llegar con una revelación nueva, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya está establecido por Dios. Las obras que tú y yo vamos a caminar ya están hechas. Todo está hecho. Si el problema es que tú y yo, si yo te pregunto, y no te voy a preguntar porque lejos esté de mí humillarte o lejos esté de mí avergonzarte, solo estoy diciéndolo, pero si yo te preguntara a ti cuál es tu destino, ¿para qué estás aquí? ¿Tendrías hoy la capacidad de decirnos para qué estás? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que realizar? ¿O estamos tan sumergidos, los muchachos de la universidad, en su estudio y terminar la universidad, que es lo más importante en este momento? En ustedes, en criar los hijos. Y decir que quiero que sean cristianos y que sirvan al Señor, como que ese fuera la voluntad de Dios. O sea, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que tú y yo como padres recordemos la memoria, porque con la memoria que Dios tenemos de Dios, vamos a ser buenos padres.
porque si no estamos dando manotazos de ahogados. Por eso es tan necesario empezar a recordar. Por eso es tan necesario empezar a conocer quién es Dios. Se nos olvidó quién es Dios. ¿A alguien se le olvidó quién es Dios? A mí me lo olvidó quién era Dios. Cada día pido al Señor que Él me recuerde quién era Él. ¿Cuáles eran nuestras conversaciones? ¿Qué me decía? ¿Cuál es la alabanza que Él le agrada? Porque si yo no sé cuál es la alabanza que Él le agrada, estoy siempre colocando estrategias humanas para hacer algo. Pero cuando yo descubra la alabanza que a Él le agrada, la que Él me dijo que yo realizara, las cosas van a cambiar. ¿Cuál es la palabra que yo debo entregar? ¿Qué es lo que debo hablar? ¿Dónde debo ir? ¿A quién debo hablar? ¿A quién debo abrazar? ¿A quién debo decir cosas? Es que eso está claro. Está totalmente claro. El problema está que todavía no lo recuerdas. Vivimos por años sirviendo a un Dios no conocido. Y aunque de labios podemos hablar de Él, pero no lo conocemos en su plenitud, lo que Él es. Aunque el hombre celeste sí lo conoce. Y a veces aparecen ráfagas del hombre celeste, y tú dices, yo puedo predicar, y de repente de mí, por una consagración, una santidad que tuve, puede aparecer de dentro de mí ráfagas de un recuerdo de Dios, y de repente le entrego algo a ustedes, y ustedes pueden considerarlo como una gran revelación, y no lo es simplemente que yo recordé lo que Él me enseñó a mí, nada más. Y de repente estamos tocando una música, y de repente tocamos tantas canciones, y de repente algo pasa dentro de nosotros, hacemos una nota, un acorde, algo sucede, y algo tiembla este lugar. Porque el hombre celeste de algún músico recordó lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer. Esto se trata solo de recordar. ¿Para qué estamos aquí? ¿Y para qué el Señor nos puso aquí? Lo que el mundo hace es distraerte con tantas cosas para que tú jamás recuerdes. Y yo te asiento una verdad. Y quiero que lo entiendas y lo entiendan bien. Satanás no está preocupado de que haya mucha gente aquí en la iglesia. Esa no es una preocupación de Satanás. Satanás no está allá afuera tratando de que tú no entres a la iglesia. A Satanás no le importa si la iglesia está llena o está vacía. A Satanás no le importa si tú vienes o no vienes. Eso no le interesa a Satanás. Lo que realmente le interesa a Satanás es que tú nunca recuperes la memoria. Eso es lo que realmente Satanás lucha. Y por eso te distrae tanto. Para que tú no lo recuerdes quién es Él. Porque el día que tú recuerdes quién es Él, ese día jamás, nunca, nunca lo vas a dejar de amar. Y ese día tú vas a decir, ¿sabes qué? Para morir para mí es ganancia. Ese día tú vas a decir, nada de este mundo lo quiero para mí. Pero ¿sabes qué? Vamos a dar la lucha para empezar en un tiempo de recordar a nuestro Dios. ¿Cuántos disponen su corazón a empezar a recordar? Y en esta tratar de recordarlo, hay unas personas que me van a ayudar a predicar hoy. El sector de acá va a estar Alfredo y Benjamín. Y en el sector de acá, ¿les servirá esto que está ahí? ¿Sí, con su cuaderno? Un matrimonio que es el matrimonio de mi hermano Jorge y mi hermana Daniela Ulloa. Así que toda esta introducción que le hice yo, en realidad era preparar porque yo lo voy a predicar, para predicar ellos, yo les voy a ayudar. Bien. La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Alfredo, ayúdanos
todos. ¿Cuántos quieren escuchar a Alfredo? ¿Quién es Jesús? ¿Desde su origen? Dale. Bueno, ¿se escucha? Sí, claro, perfecto. Jesús, en un principio, él tenía una condición de Dios. Él tenía una divinidad. ¿Y qué es lo que es la divinidad? La divinidad se entiende como un carácter, una naturaleza, una esencia que es de Dios, de un ser que es sobrenatural, algo que está fuera de la naturaleza de lo que nosotros conocemos acá en lo terrenal. Y el Dios que nosotros conocemos, Él es un Dios que es creador y sustentador. Y como sabemos que Dios es un Dios y su grandeza es tan grande que su palabra dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. A ese Dios es el que estamos adorando. Y una de sus naturalezas, siendo un Dios, Él está constituido también por tres partes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde cada una de estas partes tiene una función, un rol que debe cumplir dentro de un gran propósito. Siendo el Padre el perito arquitecto, dice Pablo, que es el gran diseñador, Él es el que diseñó todo este plan. Siendo el Hijo el verbo, que es la voz, Él es el que proclama los diseños del Padre acá en la tierra. Y está el Espíritu Santo, que su función es el ejecutar este plan a través de todos sus espíritus que están a su servicio. ¿Qué hay que entender? Que Jesús estaba en una condición de Dios. Estaba por sobre toda la creación. Y Él, por el amor al Padre, se humilla, porque Él se despoja. Y ese es el proceso que Él sufre de humillación al venir acá a la tierra y ser hombre, porque Él se despoja de toda su naturaleza divina. Mira, una de las cosas que yo he escuchado en muchos lugares, no sé tú, pon atención, despierta tu carne, el espíritu que esté libre. Una de las cosas que yo he escuchado muchas veces, cuando tú le dices, sé perfecto, sean perfectos, en muchos lugares dicen, es que nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Sé santo. No, santo Dios, nosotros no. Y la razón es que nadie desea parecerse a Jesús, porque al parecerse a Jesús, el estándar de la forma de comportarnos es más. Entonces, más quedarse en la conformidad de que Jesús es Dios. No, nunca fue hombre, tuvo superpoder y por eso pasó todo lo que pasó. Entonces, Benjamín, mi pregunta es, ¿Jesús en la tierra fue hombre o fue Dios? Jesús fue hombre. Y bueno, podemos empezar por el hecho de que nació siendo como hombre. Tal vez su engendración no fue como todos, porque tenía que ser alguien especial. Pero sí, la forma de nacer fue como nosotros. Él también fue un niño, fue un joven, un adolescente. No alcanzó a ser un anciano porque tuvo un propósito mayor. Pero siempre la Biblia va dando señales de que Jesús fue un hombre. También tenemos cuando el Espíritu lo tomó, lo llevó al desierto. Empieza diciendo de que Jesús, al estar ahí por 40 días y 40 noches, él tuvo hambre.
Su cuerpo tuvo hambre y al final solo nosotros tenemos hambre, porque cuando Él resucita se puede dar a entender que Él no necesitaba comer porque su cuerpo mutó. Pero en la condición de hombre Él tuvo hambre. Él estuvo en una condición de hombre igual que todos nosotros. Él pasó por lo que pasamos nosotros. Él nos mostró el comportamiento que nosotros debemos tener para volver al Padre. Y eso lo podemos tomar como cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy a tomarme la parte que cuando dice el camino. El camino lo podemos entender también como las huellas que Él dejó en la tierra. Que Él, siendo hombre, todo lo que hizo, lo hizo con este cuerpo carnal. Él, la única diferencia que tuvo con nosotros, y es la única, que Él nunca pecó. No hay otra diferencia. También en Él vino el Espíritu Santo. El Espíritu no vino en Él hasta el momento en que Juan el Bautista lo bautizó, porque en ese momento vino la paloma, que era el Espíritu Santo, se reposó sobre Él, y ahí empezó su ministerio y tuvo la activación del ministerio. Entonces nosotros tenemos que tomarnos de eso para bien, para imitarlo en su comportamiento, en su manera de pensar, porque Él, siendo igual que nosotros, al final hizo la voluntad del Padre, nos mostró cómo hacerlo. Él nos acercó al Padre, y al final es eso. O sea, nosotros cada vez que leamos la Biblia, cuando habla de Jesús, siempre teniendo claro que Él era como nosotros, porque Él también nos mandó a hacer cosas mayores que Él. Entonces nosotros a veces tenemos la idea de que Jesús, como dijo hermano Luis, lo ponemos muy alto como Dios. Jesús en la tierra, como Jesús, era un hombre, arriba era Cristo. Y ahí está la diferencia con los nombres. Nosotros tenemos que entender que cuando nombra a Jesús, era un hombre carnal igual que nosotros. Entonces nosotros tenemos que guiarnos por eso. Tiene que ser una esperanza de que si Él lo logró, nosotros también. Él nos mostró el camino hacia el Padre. Él nos hizo la senda por donde nosotros tenemos que caminar, seguir sus huellas. Siempre cuando, por eso digo, conversamos de estos temas, y yo quiero que entiendas tú de que no nos podemos hacer una imagen de Iron Man, de Batman, qué sé yo, superhéroe. Los niños saben más de aquello. Como que Jesús fuera eso. Jesús, y tú tienes que convencerte de aquello. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra hoy en ti de convencerte de aquello. Jesús estaba en las mismas condiciones de que estás tú y que estoy yo. Jesús tiene las mismas herramientas para hacerla que tienes tú. No tenía mayores poderes del que tú también tienes. Jesús era hombre. ¿Jesús se conmovía? ¿Sí o no? ¿Jesús lloraba? Mira, yo vi una película, una serie la cual les recomiendo no vean, que como es Jesús de Nazaret, algo así, una bien larga que era muy antigua. Porque en esa, hasta el sufrimiento de Jesús, Él siempre es bonito. Como que siempre, lo que debemos de entender, que cuando a Jesús le pegaron un latigazo, le dolió. Cuando le pusieron una corona en su cabeza, adivinen qué, le dolió. Cuando Él sabía lo que venía, se afligió su alma. ¿Sí o no? Jesús
se conmovía, ¿sí o no? ¿Jesús tenía sed? Sí. Es que yo quiero que entiendas que el poder que movía a Jesús para hacer toda la obra en la tierra, tú lo tienes. Tú lo tienes. Es para bien y para mal. Porque el día que estés tú y yo parado al tribunal de Dios, tú no tienes, ni yo, excusa. Ninguno de ustedes podrá decirle, ni yo, delante de él decir, no, pero es que tú eras Jesús, eras el Hijo de Dios. Él decir, un momentito. Yo era 100% hombre. Y toda la labor que yo realicé fue siendo 100% hombre. Por eso nosotros tenemos que realizarla igual. De todo lo que hemos visto, la expresión más grande de amor es su padecimiento. ¿Qué les pasa a ustedes cuando les trae a la memoria el padecimiento de Cristo? ¿Nada? ¿Se duermen? ¿Les da lo mismo? ¿Qué pasa dentro de ustedes cuando realmente empiezan a ver en su espíritu el padecimiento de Cristo? Háblenos del padecimiento de Cristo. Bueno, como dice el hermano, principalmente yo voy a hablar de la sangre. La sangre, dentro de sus definiciones, tiene como vida, expiación y propiciación. Son conceptos en realidad que lo hemos escuchado acá, pero principalmente vamos a ver los tres en distintas ocasiones en realidad, o la importancia de los tres. Primero, como definición de sangre, en realidad lo que nosotros tenemos como ser humano, dice tejido vivo formado por líquido y sólido, suministra oxígeno desde los pulmones a tejidos y órganos. Muchas veces nosotros no entendemos realmente qué es la sangre o su finalidad. Principalmente si nosotros en algún momento, producto de una herida, producto de algún accidente, tuviéramos mucha pérdida de sangre, de hecho ya no podríamos seguir viviendo. En este cuerpo no podríamos. Entonces la sangre es vital en nuestra vida, no solamente en nosotros, sino que también en todos los seres vivos. Y después pasamos a la palabra expiación. Principalmente este es un concepto que se ocupó en el Antiguo Testamento, y como definición dice, es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Principalmente se hacía una ofrenda, un animal, y no era cualquier animal, sino que era el mejor, que se entregaba principalmente para que hubiera un perdón de pecado. Yo cuando buscaba esto, yo me preguntaba, yo decía, si esto aún se mantuviera, ¿existirían animales en la tierra? Buena pregunta. Probablemente no. Entonces también me hace pensar que alguien tenía que pagar algo por un tercero que finalmente tampoco era justo. O sea, un animal que en él tampoco había pecado, que en él no había nada más que vida, tenía que morir, probablemente por su dueño. Pasamos a la tercera parte, dice propiciación. Es una acción agradable a Dios con que se mueve a piedad o misericordia. También aparece que dice que es apaciguamiento de la ira de Dios. Busqué, finalmente habían varios conceptos, pero creo que este es el que más me hace sentido a mí en realidad. ¿Qué es lo que sucede con el pecado en nosotros, o qué es lo que sucede con Dios al ver el pecado? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí empezamos a comparar las tres palabras, que es vida, expiación y propiciación. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
La palabra propiciación también tiene como sinónimo misericordia, bueno, favorable, todo lo bueno. El amor fluye en la propiciación. Jesús fue, ese es el que pagó en realidad ese mismo pecado que se pagaba en la antigüedad, que lo pagaban los animales. Jesús fue así a morir por nosotros en realidad. Cada gota de sangre, como lo vimos al principio, finalmente es algo importante, es vida, como concepto final es vida, y eso es lo que entregó Jesús. Creo que hay muchas cosas que probablemente son importantes, no tan solo en la Biblia, sino que toda nuestra vida, todo lo que somos nosotros. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué tan importante es para ustedes o para mí la sangre que derramó Jesús? Que fue una sangre que salió en realidad producto de golpes, de heridas, de maltrato, que fue derramada. Jesús no tenía pecado alguno, no tenía nada, simplemente por amor a Dios y por amor a nosotros vino y se sacrificó. Y lo último dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermana, la puedo molestar con Romanos 5, del 6 al 8. A mí me tocó la cruz. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo también me pregunto, ¿qué significa la cruz para nosotros? La cruz representa la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. La cruz es el discipulado. El nuevo nacimiento de nosotros debe estar ahí, en la cruz. A través de la cruz podemos ver el gran amor que Dios mostró al enviar a su Hijo Jesús, un Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, para que en la cruz Él fuera 100% hombre, ¿cierto? Sí. Cargara con todos nuestros pecados, muriendo por nosotros, y así quitar el pecado del mundo y obtener vida eterna, dejando de ser esclavos del pecado. Eso fue lo que Jesús nos dejó al sacrificarse por nosotros. Jesús no tenía pecado alguno, siempre hizo la voluntad del Padre. Fue obediente por amor, como decía Jorge, por amor al Padre y por amor a todos nosotros. La cruz en ese tiempo era un símbolo de castigo de los peores criminales. Por lo tanto, era mal vista, era una forma humillante de morir, y Jesús padeció golpes, heridas y humillaciones. Fue 100% hombre al cargar con todos nuestros pecados, y todo por amor, pero un amor que va más allá. No es el amor que yo siento por mis hijos, no es el amor que yo siento por mi esposo. Es un amor sin mancha, un amor que no busca su propio bien, un amor que va más allá, un amor puro, no contaminado. Y el comienzo del nuevo pacto entre Dios y los hombres es a través de su cuerpo quebrantado y su sangre.
molesto con Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muchas veces no logramos dejar de razonar, no dejamos de luchar y de pensar de que son nuestras fuerzas. Debemos aprender a despojarnos, a entender lo que padeció Cristo en esa cruz por nosotros. O sea, somos merecedores. Yo me pregunto, ¿alguno de aquí es merecedor de todo lo que padeció Cristo en esa cruz? Hay tantas cosas que nos atan a este mundo, porque aún no cae el velo, aún tenemos el velo puesto. ¿Cuándo vamos a tomar esa cruz y la vamos a cargar y vamos a padecer? O sea, muchos decimos conocer a Cristo, tenemos tanta información, cada domingo se nos habla, se nos muestra, y sin embargo aún no tomamos esa decisión. No somos capaces de tomar esa decisión. ¿En qué proceso estás? ¿Cargando la cruz? ¿Estás padeciendo en la cruz? ¿O ya pasaste la cruz? Yo en lo personal no estoy en ninguno. En ninguno, porque si realmente amáramos como decimos amar a Dios, nos comportaríamos tan distintos, actuaríamos tan distintos. Creo que mientras no dejemos de razonar humanamente, va a ser un poco complejo el darnos cuenta de quién realmente somos en Dios. Como decía el hermano Luis, ¿qué conversábamos con el Padre antes de llegar aquí? Porque todos saben que si bien estamos en el mundo, no somos parte de este mundo, ¿cierto? No somos parte de aquí. Imitar actos y actitudes de Jesús, entendiendo que nada merecemos, no somos merecedores de nada. Pero a mí me quedó dando vuelta un versículo. Voy a volver atrás, que es Romanos 5:6. Y dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Hemos dejado de ser débiles o impíos? Dice que por débiles se refiere a frágil o enfermo. Y impío, pecadores, malvados. Dejó la maldad de estar en nosotros. Somos obedientes a la palabra o a la demanda que Dios nos ha dado, a esa dirección. Dejamos la maldad de lado, nuestro egoísmo o nuestra propia justicia, porque creemos que todo lo merecemos. Creemos que nosotros podemos hacer justicia. O sea, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos trata mal, creemos que somos inmerecedores de eso. Y cuando Jesús estuvo en la cruz y lo humillaron y lo maltrataron, lo merecía. Y voy a terminar con Romanos 6:23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mi
pregunta es, ¿qué seguimos haciendo? Si Él pagó el precio por todos nuestros pecados y seguimos pecando, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿Cuándo vamos a lograr entender que si bien Él padeció, Él murió en esa cruz para darnos salvación? No somos salvos. ¿Qué estamos haciendo para ser salvos? ¿Qué estamos haciendo para tomar nuestra cruz y cargar nuestra cruz? Esto primeramente el Señor me lo habló a mí. Es algo tan personal. ¿Qué seguimos haciendo? Jesús nos dio salvación, murió en nuestro lugar para nuestro beneficio y lo hemos usado como beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Si aún no logramos entender que debemos tomar esa cruz y cargarla y padecer y cambiar, despojarnos de lo que este mundo nos ha enseñado, despojarnos de lo que nuestro razonamiento nos dice, que somos merecedores, pero nada merecemos, nada merecemos. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu fue. Justificados por su sangre, seremos salvos y rescatados. Pero hay un precio. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? El otro día estábamos en los rudimentos y Alfredo hizo una analogía sobre cómo ganar las batallas. ¿Te acuerdas tú lo que explicaste? Que Jesús, Cristo ganó por amor y las batallas generalmente los hombres las ganan ¿por qué no? Mira, explícanos eso. Que hace muchos años atrás vi un documental, o sea, más que nada era uno historiador, que él hablaba que le extrañaba que no se hiciese un estudio con respecto a la vida de Jesús como un personaje histórico, porque él hizo algo que ningún revolucionario había conseguido, que era realizar una revolución no por medio de la arma o muerte, sino que por medio del amor. Así es. Y que su mensaje perdura hasta el día de hoy y que todavía no se acaba. Entonces eso fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que era cierto, porque decía este hombre que tenía todo, como toda honra de hacer un estudio más allá, digamos así, religioso, sino que más humano, más histórico, porque su importancia fue grande. ¿Se imaginan que si la revolución de Jesús fuera no por amor y fuera por castigo? ¿Cuánto estaríamos de pie hoy? Una de las cosas que me llegó la atención, Jorge, cuando ¿te acuerdas que estudiamos sobre la sangre en los rudimentos? ¿Sí? Ustedes, como Jorge compartía, ¿alguno de aquí realmente ha apreciado el valor de la sangre de Cristo? Es más, y Dios nos perdona. Con ese contexto, vean lo que voy a decirle. ¿Cuántos de aquí, los que estamos hoy aquí, hemos pisoteado la sangre de Cristo? Es que es fuerte pensarlo, que nosotros con nuestras actitudes lo que hacemos es hacer vana la sangre de Jesús. ¿Cuántos saben que eso sale en la Biblia? Es decir, ¿tú sabes qué es hacer vana? Cuando la sal, por darte un ejemplo, se volvía vana, insípida, era echada en los caminos
para que se pisara sobre ella. Cuando tú y yo no entendemos, no recordamos quién es Jesús, el valor de lo que Él hizo, si eso es tema, el valor de lo que Él hizo, y solo venimos a la iglesia un día domingo, miércoles, cuando quiera, solo por cumplir la tradición de tener una religión, un equipo de fútbol, porque eso nos dice la sociedad. Tú tienes que tener una religión, un equipo de fútbol, un país, una condición. Es como eso lo que tenemos que realizar todo en la vida. Una profesión es casarnos, tener hijos y morirnos. Como que eso fuera todo. Eso no lo es. Tú estás aquí, yo estoy aquí, porque tengo que realizar la misma obra que realizó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra como hombre. Tú como Jesús, ¿cierto, Fredo? Estabas en la eternidad con Él y eres espíritu. Y este espíritu Luis, este espíritu Joás, este espíritu Eric, Daniel, este espíritu Angélica, Lidia, este espíritu Jorge, ese espíritu estaba con Dios. Era como Dios. Y descendió a este mundo y tomó un cuerpo como el que tienes tú y yo. Alto, chico, yo alto, muy alto, ojos azules. Tomó un cuerpo. Y en este cuerpo tengo que realizar la misma labor que realizó nuestro Señor Jesús. Esa es la labor. Esa es la labor. Si tú no estás aquí por otra cosa más que hacer lo que Cristo hizo en la tierra. Vivir como Cristo vivió en la tierra. Pensar como Cristo pensó en la tierra. Amar como Cristo amó cuando estaba aquí en la tierra y sigue amando. Yo cuando acepté al Señor, o bien dicho, esa palabra que usaba en ese tiempo, a los 17 años más o menos, aunque toda mi familia evangélica, pero yo era un contra la iglesia, contra ir a la iglesia, hasta los 17, más o menos. No vino ningún ángel, les digo al tiro, ni se abrió los cielos, ni nada por el estilo. Y ese día me invitaron a la iglesia y yo le dije a mi papá, por ningún motivo. Yo les quedo cuidando la casa. Era el cuidador de la casa. Y un día, por casualidades de Dios, leí un pasaje de la Biblia, de aburrido que estaba, porque no teníamos luz y no había nada que hacer. Y de puro aburrido no quería seguir estudiando. Ese día tomé la Biblia y el Espíritu Deo me llevó a un lugar. Isaías 53. Yo nadie le he contado esto. Hoy últimamente estoy contando todas mis cosas. Isaías 53. Y empecé a leer. 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 Y en la mitad de mi lectura caí de rodillas y de guata al suelo. En ese momento yo me bañé y fui a la iglesia en Santiago. Y llegué y me sentí tan miserable y me senté en el último lugar de allá. Porque yo lo que leí ahí me voló la cabeza. Y no lo entendía. Pero aún así me voló la cabeza. Yo dije, ¿cómo a alguien se le ocurre hacer eso por mí? No entendía que era por amor al Padre. Yo decía, por mí, ¿cómo a alguien se le ocurre hacer eso? Si yo no lo haría por nadie. Ni por mi papá, ni por mi mamá. Y yo dije, ¿cómo un ser, cómo alguien puede llegar a ese extremo de sufrimiento, a ese extremo de padecimiento, por alguien tan miserable como yo? Tan pecador, Y me sentí tan podrido por dentro, que no me quedó otra opción que ir a las plantas de Él. Pero aquí los hermanos te hablan de la cruz, te hablan de la sangre. ¿Volvió a ser el mismo Jesús? Es que no solo Jesús renunció
Él nunca, hasta el día de hoy, vuelve a ser el mismo. Que cuando Jesús toma la determinación de venir a la tierra, nunca va a volver a ser el mismo. Porque terminó siendo 100% hombre y 100% Dios. El Padre no, es 100% Dios. Entonces cuando yo empiezo a entender eso, hermanos, y ustedes están con mucho sueño y están su mente en otro lado, no hay problema. No hay problema. Pero vive Dios que es así, lo que está pasando en su hombre interior. Aunque tu mente esté en otro lado, sé lo que hoy le pasa a tu hombre interior. Cómo está gimiendo dentro de ti. Bendigo la vida de aquí, de aquellos. Cuando les dije, Jorge, Daniela, que estudiaran de eso, ¿qué les pasó en su corazón? Bueno, ocurrieron varias cosas. Yo le comentaba a mi señora que en un principio era como, bueno, ya, hay que hacerlo. Pero finalmente empezamos a buscar información, empezamos a ver la Biblia y nos dábamos cuenta de que cada vez aparecían más cosas que estaban relacionadas al tema. No era una simple palabra, no era simplemente algo que ya había escuchado, sino que era algo que se tenía que hacer verdad y no solamente para ustedes, sino que para mí. ¿Qué te pasó, Daniela, cuando empezaste a ver esto, la cruz, el padecimiento, todo esto? Fue un poquito complejo porque los dos habíamos cogido la sangre. Como se los comenté, todo lo que el Señor me mostró, primera cosa, porque muchas veces estamos tan velados, creyendo estar haciendo las cosas bien, y conociendo y sabiendo que es Dios, y hacemos todo lo contrario, porque si bien Él nos prometió vida eterna, pero eso hay que ganarlo porque puede ser la vida eterna en el paraíso, en el reino, o puede ser en el infierno, pero eso va a depender netamente de lo que nosotros estamos haciendo y cómo nos estamos comportando, de que si decidimos tomar nuestra cruz y cargarla o seguimos relajados. Decisiones radicales, si eso se trata. ¿Qué te pasó, Alfredo, cuando ya viste todo este asunto? ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Qué pasó en ti? Cambia la disposición que uno tiene al tomar esta decisión de seguir a Cristo, porque le da el peso realmente a lo que hizo y empieza a entender. Pregunta, ¿nunca le he tomado el peso? No, aunque igual cuesta entender la condición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la vez son uno, cuesta. Trato de seguir, ¿no? Ya lo voy a entender mejor. Y ahora último, con el tema de los rudimentos, me permitió ya reconocer el hecho de que el sacrificio que hizo Jesús fue grande en todo su proceso, todo su viaje. Porque de estar de esa condición a humillarse a ser un hombre humano, pasar por todo su padecimiento, todo el trabajo que hizo, me hace sentir miserable. Pues, cuando se me reveló y entendí el sacrificio que hizo en la cruz, yo no podía dejar de llorar, porque se entiende por qué lo hizo y para qué. Y esa condición me decía, no, indigno. ¿Alguien más se siente indigno? ¿Algo más te pasa algo a ti? No te pasa nada, no importa, tu espíritu sí. ¿Por qué seguimos entonces en el mismo estado que estamos? ¿Qué te sucedió cuando empezaste a estudiar la vida de Jesús? Bueno, más que nada la esperanza de que lo podemos lograr.
y el acceso al reino, a la vida eterna, o sea, al pleno conocimiento de Dios. Ya Él demostró que lo único que nos impide llegar ahí somos nosotros mismos. Jesús. Mira, si yo pudiera resumir en una palabra a Jesús, sería una sola. ¿Y cuál sería? Amor. Amor. Yo creo que es la única palabra que yo diría que a mí me representa, no sé a ti. Jesús es amor. Es amor. Es amor. Yo la semana pasada conversaba con un matrimonio y yo le dije, no me has pedido ningún consejo para dártelo igual. Textualmente. Te voy a dar un consejo para no divorciarte. Te voy a dar un consejo para no separarte. Te voy a dar un consejo para seguir amando a tu pareja hasta que envejeza, se vuelva fea al lado tuyo y tú te vuelvas feo al lado de ella, arrugado, y lo sigas mirando con los ojos cuando te enamoraste de ella. Que cuando la veas a la misma, bueno, Pedro, Gloria que se enamoró, y la ame con la misma pasión que la amó cuando la vio. Llevan muchos años juntos, por eso les digo. Te tengo un consejo para que nunca mire a la vieja al lado. Te voy a dar un consejo para que nunca mire al Popeye de al lado, grandote, hermoso. Te voy a darte consejo. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y nunca vas a dejar de amar al que está a tu lado. Te voy a dar otro consejo. ¿Sabes cómo ser un buen padre? Y amar a los hijos como realmente tienes que amarlo. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y siempre vas a ser un buen padre. ¿Sabes por qué existen los divorcios? Las separaciones, los engaños. No porque dejaste de amar al Diego, y no es así. Es porque nunca amaste a Dios. El día que tú ames a Dios, tus ojos van a estar expuestos en Marcia todos los días de tu vida. Y van a presentarse mujeres hermosas al lado, pero tú vas a decir, ella es. Él es. Es el que Dios te puso, Él es. Pero para que eso suceda, tú tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Eric, cuando veas a Caleb, le dice, esta es la amada, la que Dios me dio. Y la vas a ver con ojos de enamorado. Pero va a ser porque tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Que me salió porfiado? Sí, claro. ¿Y que lucho con Él? Sí. Pero jamás tu mente va a pasar a engañarlo ni engañarla cuando tú ames a tu Dios. Cuando tú y yo aprendamos a amar y apreciar, Ana María, lo que Cristo es, lo que Jesús es, hasta vas a encontrar amoroso Ramón. Porque vas a ver a Dios en Él, a Cristo en Él. Y te va a enamorar lo que hay dentro de Él, no su carácter, no lo que es, sino lo que hay ahí, la hermosura que hay dentro de Ramón. Si Lidia me ama a mí, no por cómo yo me comporto y lo que soy, porque si no ya hace rato que me habría dejado, y con justa razón. Pero si ella no me ha dejado a mí es porque yo amo a Dios. Y yo siempre le dije, preocúpate que yo ame a Dios todos los días de mi vida y nunca voy a serte infiel. Pero si yo no conozco, si no recupero la memoria. Y los que no se han casado, ¿quieren tener una pareja única y envejecer con ellos?
Amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Y Dios le pondrá al hombre y la mujer que Dios ha escogido para ti, y serán felices y pasarán muchas cosas, pellejería, contigo pan y cebolla, muchas cosas, pero se van a amar. Y me levanto en la mañana, chicos, ¿cierto? Y yo les di un tic a mis amados, a los que amo, entrañablemente, alumnos. Cuando tú te levantes en la mañana, lo primero que dirías: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso es todo. ¿Ustedes quieren saber la fórmula? La fórmula es esta: que cada situación que tú vivas, que cada situación que tú pases, lo primero que respiras profunda y dirías: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando enfrentes un problema, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando se levanten los problemas, las enfermedades, muchas cosas, tú dirías: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero si tú no sabes lo que hace Jesús o lo que hizo Jesús, por eso es tan importante empezar a recordar, a saber quién es Jesús, cómo se movía Jesús, cómo amaba Jesús, cómo se compadecía Jesús, cómo era capaz de decir en medio, mira, de que lo estaban escupiendo, en medio que le arrancaron las barbas a pedazos, así, las barbas a pedazos, que lo escupían, que le ponían un paño en la cabeza y le pegaban palo y después le sacaban y decían: ya, ahora tú eres profeta, adivina quién te pegó. A ese en un momento determinado dice: ¿sabes, Padre? Todo lo que me hicieron, no le tomes en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque no sabes lo que hace. Ese es Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es aquel que los fariseos le decían: si este supiera quién está a sus pies, otro gallo cantaría. ¿Y acaso no sabía que era ramera la que le estaba lavando los pies? Por eso él le decía a los fariseos: este que se junta ¿con quién? Con rameras y publicanos. Este que dijo que no tomó cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de toda su deidad, tomando forma de siervo, hecho malhechor, vino a esta tierra. A ese adoramos y a ese bendecimos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Eric, ven para acá, por favor. Eric. Diego, ¿puedes pasar, por favor? Músicos pueden pasar. Busquen la nota. Chicos, no por su gusto, ¿eh? No por su gusto musical. Dani, no por tu gusto musical, hermano. No por su gusto. Diego, no lo que está en tu corazón ahora, lo que está en tu espíritu ahora. Y busca la nota que Dios está esperando, la canción que Dios está esperando, la melodía que Dios está esperando. Busquen en su interior, porque Eric va a orar y va a interceder por nosotros. Porque es tiempo de estar en un tiempo de conocer a Jesús. Hace un tiempo atrás vi un video que salía una viejita, no sé, yo tal vez lo vieron ustedes, que tenía Alzheimer. Y ella, estaba la hija con ella y le estaba dando su comida. Y de repente la viejita le dice: te amo, porque recordó quién era, recordó que era su hija. Y lo que nos compartían hoy día, bueno, de recordar, porque la sangre, la cruz, todo eso
finalmente es para que recordemos quién somos, que fuimos hechos a su imagen, conformes a su semejanza, y no lo entendemos, y como no lo entendemos, no lo valoramos. Oremos al Señor para que recordemos, porque como decía el hermano Luis, el enemigo quiere que vivamos toda la vida bajo engaño, en una amnesia, que no nos demos cuenta. Pero cuando, les digo, todos los días mueren miles de personas y nunca supieron para qué vienen a esta tierra, y vienen en amargura, en tristeza, porque finalmente recordar ese gozo, porque realmente recordar, o sea, si yo no conozco a Dios, tampoco me voy a conocer a mí. ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy en esta tierra? No puede ser que vine para, como decía, nacer, crecer, ir a la escuela, ir a la universidad, trabajar, casarme, tener hijos y después morirme. ¿Qué vida es esa? Es ilógico. A cualquier mente lógica, si el hombre no razona, lo toma como algo que tiene que ser. Y finalmente se muere y toda la gloria del hombre queda ahí. Y mientras yo no recuerde cómo vivía con el Padre, cómo vivíamos allá, y los votos que le hicimos. ¿Y saben por qué lo hicimos? Por amor. Por amor lo hicimos, por amor dijimos, voy a ir a la tierra voy a contar una incidencia de la persona que no está aquí. Ustedes lo conocen, es Norman y Soledad. Lo conté en casa oración. Norman, antes que se casara con Soledad, Soledad quedó embarazada y perdió el bebé a los 2 meses de embarazo. Y nosotros veíamos ese como un bebé, pero es un espíritu. Y que un día le dijo al Señor: heme aquí, yo iré, porque tengo que enviar el mensaje para que ellos entiendan. Y el Señor le dijo: pero vas a morir en ese proceso, vas a llegar 2 meses. Ese va a ser tu plan. Vas a pagar los votos haciendo eso. Yo iré, envíame a mí. ¿Y por qué lo hizo ese espíritu que estaba en ese bebé? Por amor. Y el amor tiene que mover todo, que recordemos para qué estamos, para pagar esa deuda, lo que salió de nuestra boca, pero sobre todo del corazón del espíritu que estaba con el Padre y le dijo: yo iré. ¿Le parece si oramos al Señor? Padre, haznos recordar, Señor. Haznos recordar, Señor, para qué estoy aquí. Hazme recordar cuando estábamos contigo, Señor, y el gozo iba y seguía y no paraba, Señor. Pero aún así, Padre, aún así, estando contigo, no teniendo necesidad de nada, ¿quién irá? ¿Quién irá a la tierra por este otro? Yo iré, envíame a mí. Haznos recordar, Señor, que recobremos la memoria, Padre, cada día de nuestras vidas, Señor, que se vaya haciendo como la senda del justo, que vaya siendo más clara cada día, más clara, hasta que el día sea perfecto y recuerde todas las cosas y manifieste ese amor que tú tienes, Señor, para parecerme a ti, porque finalmente somos tu esencia, Padre. Somos tu genética, Padre, y esa debe recordarse en nosotros, papá. Manifestar ese amor, Señor, que se ha perdido, que se nos ha olvidado, para volver en sí, y no perder el tiempo en la vanidad de nuestra mente, en el engaño de este mundo. Padre, haznos recordar,
Porque cuando comencemos a recordar, no habrá nada ni nadie que nos permita correr delante de ti, Señor. Ir corriendo tras de ti. Ya no importará nada, Padre, ni siquiera la cruz, Señor. Amaremos tu ley, amaremos la ley, meditaremos de día y de noche y no desperdiciaremos nada, Padre, porque solamente contigo, Señor, está la dicha y el gozo del ser humano. Se cumple todo propósito, Padre, cuando recuerde, Señor, cuando recuerde de que estoy hecho de tu esencia, papá. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Que permanezca día tras día, día tras día, día tras día, Señor. Para ya no, Señor, para ya no andar perdidos, Señor. Para no andar bajo el engaño. Porque conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres, Padre, y manifestaremos todo lo que tú has dicho de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso, Señor, el que, como decía Benjamín, el que nos abre la brecha, el que nos dice cuál camino debemos andar, Padre, por amor, por amor, por amor, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Señor.